Muy bien, vamos a continuar con el tema que tuvimos la semana antepasada. Y de antemano, gracias por sus oraciones. Mi mamá va bien, dentro de lo que cabe, el dolor que trae ahí en su rodilla, pero va bien, está en casa, la estamos ahí atendiendo y gracias a Dios de muy buen ánimo, y yo sé que es por las oraciones de todos, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es el mensaje. Traía unas diapositivas, pero por alguna razón no lo pudimos poner ahí, pero la próxima semana a ver si se las pongo. Pero vamos a irnos con lo que dice la palabra de Dios en este tema tan importante que es el yugo desigual, ¿sí? ¿Alguien ha leído la escritura de 2 de Corintios 6, capítulo 14 y verso 18? Algunos sí lo han visto, que habla sobre el yugo desigual en el Nuevo Testamento, y que a veces lo predicamos a los jóvenes o a los adultos o así. Ese texto de 2 de Corintios capítulo 6 es el texto que creo yo que es el de los más usados por los pastores, por los ministros, los muchachos, para que tengan mucho cuidado con el tipo de compañerismo que tienen, porque a veces sucede de que van bien en el camino del Señor, en la carrera del Señor, pero a veces ¿sí lo tienen? 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Entonces, pero a veces, muchachos, a veces una mala amistad, tanto los varones como las mujeres, y a veces incluso algunas amistades adultas también, en las personas que ya estamos adultos, pero a veces una amistad puede ser usada como un instrumento de desviación de tu camino. Puede ser una influencia nociva que limita, que estorba para lo que Dios tiene trazado para ti. Y a veces no sabe uno con qué, la lealtad, a veces es que la lealtad hace que uno quiera quedar bien con él y quiera quedar bien con su conciencia, pero generalmente eso causa infidelidad a Dios. Y es un texto que yo sé que a los muchachos no les gusta, o a las muchachas, porque a veces los muchachos más guapos y las muchachas más guapas son los que no andan en Cristo, sino andan en el mundo, ¿verdad que sí? Muchachas y muchachos. A veces los muchachos que llaman más la atención, o las muchachas que más llaman la atención, tienen todos los valores menos un amor a Dios. Tienen todos los valores menos, todas las cualidades menos el temor a Dios, ¿sí? Menos el buscar de Dios. Entonces, por el amor de un hombre o de una mujer, se nos desvía el corazón, como le pasó a Sansón con Dalila. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan que Sansón, un hombre que cuando era lleno del poder de Dios, tenía una fuerza, pero de tanta cantidad de hombres que podía con muchos enemigos del grupo contrario que eran los filisteos? Pero no era amoroso, no amaba a Dios, no amaba a Dios, no amaba al Señor, no tenía una relación de amor con Dios. Entonces, cuando se le presenta a Dalila, que me imagino que era una mujer guapísima, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó hace 2 semanas, la catástrofe que pasó en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel se empieza a juntar con las moabitas, ¿se acuerdan? Y cómo ellas los incitaron a ir a sus fiestas paganas y empezaron a adorar a ídolos de ellas, por quedar bien con las muchachas, hombre, pues total, hombre, qué tanto es tantito, ¿verdad? Y se empezaron a quemar espiritualmente con los enemigos de Dios, y entonces avergonzaron a Dios, y Dios los castigó y los mató 23,000. Y yo creo que al que más le dolió fue a Dios. Pero eso fue causado porque eran miles. Se piensan que el mínimo eran 1,000,000. 1,000,000 piensan, algunos que pues, van a hacer cuentas entre lo que son los adultos, porque los censos eran de personas mayores, de jóvenes, no eran de niños, pero se piensa que mínimo eran una gran cantidad de gente. No todos los jóvenes se fueron tras las muchachas moabitas, pero algunas familias, esos muchachos eran pues como son los muchachos, muy independientes, se las saben de todas, se comen el mundo, y se brincan sobre los valores de papá, sobre mamá, se brincan los consejos de papá y mamá, y se van en pos de la muchacha o del muchacho, sin saber que detrás de esa relación era un yugo desigual. Y así le pasó a Goliat. A Goliat
Se enamoró tanto de esta muchacha que le reveló el secreto a Dalila de que su fuerza estaba en su cabello, y esta, que era enemiga de Dios y enemiga de él, lo cortó el cabello, perdió la fuerza, los filisteos lo agarran, lo ciegan, y pagó una consecuencia muy grave. Era un nazareno, era un escogido de Dios. Desde el vientre de su mamá había sido escogido por Dios. Tenía todas las oportunidades, tenía toda la gracia para poder caminar el bien, pero menospreció a Dios, hizo menos a Dios. Entonces esta cita, que yo sé que es una cita que no les gusta a las muchachas, no les gusta a los muchachos. No os unáis, dice ahí, en yugo desigual con los incrédulos. Y ya escucho por ahí, pero papá, pues ¿con quién? Con el de la alabanza, pues no me gusta. Y con el que canta el coro, pues está muy chiquito. ¿Y con quién? ¿Sí? Ya escucho. Por eso es tan importante, hermanos, en las reuniones de jóvenes, porque tenemos que socializarlos con otros jóvenes, ¿sí? Como papás tenemos que integrarlos a mamás, con más jóvenes, para que no se sientan que son los únicos jóvenes cristianos aquí en la iglesia, digo, aquí en Laredo. Y hay más, pero tenemos que generar eso, porque es una necesidad del joven de integrarse, de socializar, de conocer. Y no para que emparenten ustedes con los hermanos de otra iglesia, no, pero es una necesidad de estar con los amigos, con las amigas, de socializar, porque de otra manera fácilmente se van tras los muchachos filisteos o tras las mujeres moabitas, ¿verdad? Y dice aquí la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia, hablando del que es creyente, con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Belial, se refieren a Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros son templos del Dios viviente. Pero saben que es muy interesante lo que les voy a comentar ahorita. Hay un libro que incluso lo compartí en estos días que tuvimos una celebración de 15 años. Hay un libro que a mí me ha motivado, me ha hecho recapacitar, y que habla de que los papás, el mandamiento, si a veces queremos, los papás siempre tenemos, nunca vamos a ser muchas veces malos papás porque queramos ser malos papás. Es raro que diga, yo quiero ser malo papá y no voy a atender a mi hijo. Es raro. Lo más común es que los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo más común es que los papás queremos que nuestros hijos desarrollen su vida en su aspecto físico, mental, espiritual, emocional, social, con lo mejor, y siempre estamos al pendiente de ofrecerles recursos. Y eso es lo más común. Pero a veces no sabemos cómo iniciar la tarea de ser papás. Y no sabemos por dónde comenzar. Y hay un libro que a mí me ha motivado mucho porque tiene razón. Y dice que habla la historia de papá y mamá, que ellos desde que estaba el bebé en el vientre de su mamá decidieron, se pusieron a pedirle a Dios dirección. Y entonces Dios les decía, miren, el problema que hay en los cristianos es de que los papás que amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero desde el punto de vista de nosotros. Y la tarea del papá y de la mamá, desde el punto de vista de la Escritura, es de que nosotros debemos de pedirle a Dios ayuda y darle los recursos a nuestros hijos para que puedan ellos ser los mejores hijos, pero de acuerdo a Él, a Dios. Y Dios, lo que más le interesa que tu hijo tenga es una relación de amor con Él. Entonces el primer mandamiento, y el más importante y el más fundamental, y si no nos saliéramos de ahí, sería: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y al Señor, solamente a Él adorarás, y al Señor tu Dios amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice la Escritura, las repetirás a tus hijos en el día, en la noche, cuando vas por el camino. Entonces,
Ese primer mandamiento, el mandamiento más importante de toda la Biblia, es el cimiento para que a partir de ahí yo pueda educar a mis hijos. Yo tengo que encarnar ese amor a Dios en mi persona. Y eso es lo difícil. Lo difícil como líderes que somos de nuestra familia es que decimos, bueno, si yo me pongo a buscar, decir, pues eso viene de Deuteronomio, hermano, pero yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Bueno, pues vamos a ver si hay algo en el Nuevo Testamento similar. Y entonces tienes que irte al Evangelio según San Mateo, ¿sí? Porque pues el cristiano pues es más espiritual todavía que el judío, me imagino. Y en el libro de Mateo tienes que buscar algún texto que pueda decirte qué es lo más importante que tienes que hacer. Y ese texto viene en el Evangelio según San Mateo, si bien me acuerdo. ¿Cuál será? ¿Será el 22? Capítulo 22. Y será el verso 34. Dice Jesús ahí: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, le estaban haciendo una pregunta al Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ya que no saben qué contestó el Señor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina Jesús diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, esta es la base. Esto dice Jesús, palabras de Jesús, dice, de estos depende toda la ley. Todos los demás mandamientos, que no estés en yugo desigual, que no mentirás, que no robes, que no codicies, que no andes buscando en pos de ídolos, que no estés mintiendo, hurtando, robando, que no estés uniéndote, haciendo cosas que no debes. Todos los demás mandamientos, incluso el yugo desigual, depende de qué tanto amas a Dios. ¿Por qué para unos estos mandamientos hay mandamientos que no son difíciles? Porque nuestro amor a Dios no es tan profundo, no fuimos enseñados a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, ahí en lo que leímos de Números, la tragedia que fue de Números, que cayeron como 23,000 porque fornicaron, porque se fueron en pos de los ídolos a través de unirse en yugo desigual con mujeres que no hablan del pueblo de Dios. No fueron todos los jóvenes, fueron algunos jóvenes que no amaban a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo que los demás jóvenes que no se fueron en pos de las muchachas que estaban muy guapas, muy bonitas, muy atractivas, muy seductoras, qué fue lo que hizo? ¿Qué los detuvo? El amor a Dios. El amor a Dios que sus papás desde pequeños les enseñaron. El amor a Dios que vieron en sus papás que le tenían a Dios. Yo, para poder enseñar el amor a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, me es necesario a mí como líder encarnar eso en mi vida. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que experimentarlo. ¿Cómo puedo enseñar algo que no he experimentado? Entonces empiezan la tos, la gripa, y andamos buscando tomar tantito broncolín. Porque no queremos cambiar. Porque queremos una solución fácil, una solución donde yo no tenga que ajustarme a nada. Y les digo esto porque ese libro, que está todo rayado, todo viejito, es el único libro que no pude vender cuando estuve ofreciendo libros, que vendía libros para toda la gente, para que se edificaran más. Yo estuve ayudando
y los vendía casi al costo y en pagos y en mensualidades. ¿Te acuerdas, Norma?